7:11 y ya está aquí en el estudio Alicia Contreras. Le damos nuevamente la bienvenida para conocer las últimas novedades de lo que está ocurriendo en Venezuela, Alicia. Así es, Mati, la prioridad es encontrar a las personas que siguen bajo los escombros. De acuerdo a las autoridades, alrededor de 200 personas siguen atrapadas. Y las imágenes que ustedes ven en pantalla llegaron hace poco desde Venezuela, donde se ve cómo recuperan un cuerpo bajo los escombros entonces de un edificio. Son varias las construcciones entonces que se derrumbaron tras estos dos terremotos de 7.2 y de 7.5 que tuvieron una profundidad muy baja, entre 20 kilómetros y el segundo de 10 kilómetros, lo que hizo que estos terremotos fueran superficiales y causaron más daño, específicamente en Caracas, pero la zona más afectada es La Guaira, esta ciudad costera que está a 16 kilómetros al norte de Caracas y que sigue entonces siendo la más complicada. Ya hemos conocido algunos datos. Por ejemplo, Estados Unidos confirmó que va a enviar 150 millones de dólares en ayuda a Venezuela. Esto lo va a hacer en dos partes. Primero va a proporcionar 100 millones a un fondo monetario de las Naciones Unidas y otros 50 millones para organizaciones de ayuda humanitaria que ya trabajen en Venezuela. Hay otros países que ya están enviando ayuda humanitaria, por ejemplo, México también lo está haciendo, nuestro país. Hace poco entonces partió un avión con equipos de rescate a Venezuela. La comunidad internacional está atenta a lo que está ocurriendo en este país. Por ejemplo, España confirmó que más de 60 compatriotas están desaparecidos en Venezuela y confirmó ya que 2 españoles murieron en este terremoto. Hasta ahora la cifra que entrega el gobierno venezolano es de 188 muertos, pero está aumentando con el paso de las horas. También habla de 157 desaparecidos. También creemos que es una cifra que va a aumentar mientras entonces transcurra el tiempo. Las primeras 48 horas son las más importantes entonces para las labores de rescate de los sobrevivientes. Pero ¿cómo fueron las primeras 24 horas entonces después de este terremoto que ocurrió ayer a las 6 de la tarde? Mariana Araya nos cuenta en su informe. ¡Marico! ¡Mi mamá, weón! Entre el caos, gritos, polvo y escombros, la urgencia era encontrar a los seres queridos. Otra niña más. Vente, mami, vente. ¿Cuántas hay aquí? Somos 3 ahí. Mi Señor, tú eres misericordioso. Así comenzó la tragedia del doble terremoto que golpeó a Venezuela en la tarde este miércoles. 2 sismos de gran magnitud, separados por segundos, sacudieron el norte del país, afectando seriamente a sectores de Caracas y La Guaira. Mierda, weón. Qué lo que era, weón. A las 18:04, hora local, se registró el primer movimiento de 7,2 Richter, a 28 kilómetros de San Felipe, con una profundidad de 21,9 kilómetros. Menos de un minuto después, se registró el segundo, aún más fuerte, de 7,5, a 23 kilómetros de Yumare y con una profundidad de apenas 10 kilómetros. No nos dimos cuenta que hubo 2 réplicas seguiditas. Creíamos que había durado un minuto y medio, pero se nos hizo interminable. Y encima de eso, no podíamos salir. Sentí que cayó todo encima de mi casa, de mi apartamento. Como pude, con los muebles me taparon y pedí ayuda con una botella y una cosa. Hice bulla. Tuve que esperar como 2 horas para que se dieran cuenta que todavía estaba vivo. El número de víctimas va aumentando minuto a minuto y la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros sigue contra el tiempo. Equipos de rescate trabajan sin pausa entre los restos de edificios destruidos, mientras vecinos y familiares intentan aportar como pueden. Hay estados particularmente afectados: la ciudad capital, Caracas, el estado Miranda, el estado La Guaira, el estado Aragua, Carabobo, Falcón, y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. El impacto se debe a la fuerza del sismo y a las localidades que afectó. Zonas densamente pobladas, edificios antiguos sin tecnología antisísmica y servicios que comenzaron a fallar casi de inmediato. Caracas reportó cortes de luz, de internet y problemas de comunicación,
mientras que en Maiquetía, el principal aeropuerto del país, fue cerrado por daños estructurales. Observen cómo quedó el aeropuerto de Maiquetía estando nosotros acá adentro, mira. Mira el desastre que hay. Acabado totalmente. Desde hace más de un siglo, Venezuela no vivía un terremoto de esta magnitud. Y en medio de la búsqueda, el miedo y la incertidumbre, la conmoción se extiende mucho más allá de las zonas derrumbadas. Bueno, Mati, en el informe veíamos lo que ocurrió en el aeropuerto de Maiquetía, fue el más dañado y de hecho sigue cerrado. Ya todos los aeropuertos abrieron menos el aeropuerto internacional entonces de Maiquetía. También se conoció hace poco que Estados Unidos está aliviando sanciones a Venezuela para permitirle entonces transacciones relacionadas a esta emergencia. Y esta podría ser la prueba más dura que enfrenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Esta emergencia entonces, que es la más grave en el último siglo, la tiene que enfrentar ella como presidenta encargada, pero bajo el tutelaje de los Estados Unidos. Claro, este tutelaje debiera garantizar de alguna manera una ayuda más efectiva o mayores recursos para que efectivamente puedan llegar a esas zonas de rescate. Ahora, lo que sí se lucha contra el tiempo, porque en estos episodios, y lo conocemos muy bien, los minutos cuentan y hemos visto cómo han ido rescatando personas, pero sabemos que las situaciones apremian, que hay llamadas desesperadas desde muchísimos puntos. Por lo tanto, lo que puede hacer en ese sentido Estados Unidos, lo que puede hacer el mismo México, que tiene tanta experiencia en este tipo de búsqueda y de rescate, precisamente por ser un país sísmico que enfrenta sismos de esta magnitud con mayor frecuencia, lamentablemente, pero tienen el entrenamiento. Nuestro país también ya van viajando la ayuda que ha enviado el gobierno del presidente Castro, pero estamos más lejos. Por lo tanto, ahí lo que prima es lo inmediato y bueno, Estados Unidos está muy cerca, por lo tanto ahí se debiera depositar esa confianza en aquello. Ahora, uno de los grandes problemas de esta emergencia es que varios edificios que se han derrumbado están bloqueando carreteras, entonces también no se puede llegar. Exactamente, hay zonas de difícil acceso, también hay problemas de acceso a internet y electricidad. Bueno, y de eso dependen todos los migrantes que están en América Latina y que no tienen consulado. Es lo que ocurre aquí en Chile, pero no solamente aquí en Chile, sino que en distintos países donde no hay representación diplomática, por lo tanto no tienen a quién recurrir para poder contactar a sus familias si internet no está funcionando. Exactamente, hay muchos que no han podido comunicarse con sus familiares, entonces no se sabe si están bien o si les pasó algo. Se ha compartido comunicación por internet a través de Starlink, está habilitando entonces que los venezolanos puedan acceder de manera gratuita, pero la comunicación ha sido la gran piedra de tope entonces para la diáspora venezolana comunicarse entonces con sus familiares. Estamos atentos entonces a lo que ocurre en Venezuela, pero Mati, hay noticias de la región porque en Colombia finalmente ya se confirmó y se declaró a Abelardo de la Espriella como presidente electo del país. Hoy el Consejo Nacional Electoral entonces declaró a de la Espriella como el nuevo presidente y esto ocurre un día después entonces que también la nueva oposición liderada por Iván Cepeda reconociera la derrota. Finalmente 251.000 votos separaron entonces a de la Espriella de Iván Cepeda, un país completamente polarizado entonces que va a ser uno de los grandes desafíos de el llamado Tigre. Hoy entonces ya se confirmó que es el nuevo presidente electo, va a asumir el próximo 7 de agosto en el periodo 2026 y 2030. Gustavo Petro entonces le va a tener que entregar la banda presidencial. Desde que Iván Cepeda reconoció la derrota, Gustavo Petro no se había dado ningún tipo de comunicación y de hecho recién ahora habló, pero respecto de Venezuela, pidiéndole a Estados Unidos que aliviara las sanciones a este país. Escuchemos parte de lo que dijo el nuevo presidente entonces de Colombia después de ser declarado oficialmente como ganador de las elecciones presidenciales en el país. Lo digo en tono elevado, la democracia se ha salvado, gracias a Dios y al fervor de Colombia. De hoy en 4 años estará en este mismo lugar la persona elegida libremente por el pueblo colombiano para que ejerza la presidencia de la República en reemplazo mío.
Ya la patria milagro empezó. Habernos librado de la peor amenaza para nuestra libertad es ciertamente un hecho providencial, queridos compatriotas. En Sillén de la Estrella tuvo un discurso moderado el domingo pasado, volvió entonces al tono más agresivo que tuvo en su campaña. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Bahrein. Ahí Marco Rubio terminó su gira por el Golfo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, en medio entonces de estos 60 días en los que Irán y Estados Unidos deben conversar, negociar para lograr un acuerdo final, entonces para terminar con esta guerra. Viajó entonces a distintos países del Golfo para intentar entonces comunicarles y asegurarles que este acuerdo no va a ir en contra entonces de la seguridad de estos países aliados de Donald Trump. Y ahí habló entonces también de este acuerdo con Irán. Marcó varios puntos, dijo que no van a aceptar un acuerdo que no beneficie a Estados Unidos. Y el punto más difícil de este acuerdo ha sido el estrecho de Hormuz. Irán insiste en cobrar una suerte de peaje a los buques que transiten por este estrecho, algo que Estados Unidos descarta de plano y aseguran entonces que si Irán no acepta esto, entonces se cae un posible acuerdo. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Sal Emergui nos manda este informe. La tercera y última etapa de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Oriente Medio, ha estado marcado por el anuncio de la ayuda inmediata a Venezuela, pero también por su confirmación del apoyo de su país a los países, a los aliados regionales, en concreto los tres que ha visitado esta semana: Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y hoy Bahrein. Precisamente en Manama, Rubio se ha reunido con el monarca Isa bin Khalifa. Los dos mandatarios han coincidido en apoyar un libre acceso y completo en el estrecho de Hormuz y al mismo tiempo en oponerse a un Irán nuclear. Bajo el diálogo que sigue patrocinando en Washington entre Israel y Líbano, Rubio se ha referido a la milicia libanesa proiraní Hezbollah, afirmando que no podrá haber paz y estabilidad en la región si siguen operando en territorios soberanos actores no estatales financiados por Irán. En resumen, una visita en la que Rubio ha escuchado sobre todo los temores de algunos países que, por un lado, están de acuerdo con esta tregua, con el fin a la guerra con Irán, pero al mismo tiempo temen el precio a pagar ante el régimen iraní. Para CNN, Sal Emergui, Tel Aviv. Bueno, hay que mantener los ojos puestos en el estrecho de Hormuz porque hace poco llegó información de último momento de que Irán habría atacado un barco entonces que estaba cruzando por ese estrecho. Vamos entonces a recopilar información para mantenerlos actualizados de lo que está pasando en Medio Oriente. Vamos ahora a Europa. Continúa esta ola de calor y en Francia en particular se han cuadriplicado los ingresos a urgencias relacionados entonces con esta ola de calor y es por eso entonces que en este país se están elevando la alerta sanitaria. Un ejemplo, según decía una funcionaria de salud, en París este miércoles ingresaron 25 personas por paro cardíaco. Normalmente son menos de 10 las personas que ingresan a urgencias a raíz de esto y es por eso entonces que se está alertando a la población. Sigue la prohibición del consumo de alcohol en público en este nuevo día entonces de alerta en Francia. En Reino Unido se registró su temperatura más alta para junio, 36,4 grados Celsius, el día de junio más caluroso en Reino Unido desde que se tiene registro. Y en España, por otra parte, ya se registran 212 muertes relacionadas al calor en estos últimos 4 días. Siguen entonces las altas temperaturas en Europa, son distintos países los que están sufriendo entonces esta ola de calor, pero la parte hasta ahora más difícil ha sido entonces Francia, Reino Unido y España, Mati. ¿Qué se espera para este fin de semana? ¿Se mantendrán estas alertas? Porque había países donde se esperaban tormentas y eso baja de alguna manera las temperaturas. Supuestamente lo peor ya pasó. De hecho, lo peor habría sido ayer.
y se espera entonces que bajen las temperaturas. Pero ojo, que es la segunda ola de calor en los últimos 2 meses, entonces no se descarta que esto podría presentarse de nuevo. Julio y agosto son tradicionalmente los meses más calurosos en el continente, digamos en el hemisferio norte, por lo tanto... preocupante. Bien preocupante. Hay zonas, por ejemplo, también en Francia que han perdido la electricidad, Sí. por lo tanto no funcionan los aire acondicionados. Hay distintos tipos de emergencias. Aire acondicionado que también es bien precario En Europa, porque no están acostumbrados a Estados Unidos, el país donde generalmente tienen más desarrollado todo su sistema. Exacto, hospitales no todos cuentan con aire acondicionado. Bien, Alicia, bueno, seguimos pendientes sobre todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Vamos a ir actualizando las cifras a medida que vayamos conociendo, porque hay cifras oficiales, también cifras que van apareciendo en medios no oficiales y en redes sociales, así que hay que estar pendientes de lo oficial. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Nos vamos juntas con esta imagen de la capital. Ahí está. 26 grados, 19 con 26, la temperatura es de 9 grados, 9 con 3 décimas en una jornada que partió muy fría con menos con 2,7 grados y terminó con 21. Hasta ahora estamos con estos 9,3. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana.